¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Sergio Lemus, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y hoy les voy a hablar sobre la tabla de símbolos. La tabla de símbolos es una estructura de datos utilizada por los compiladores para guardar información que no es directamente accesible a través de los tokens devueltos por el analizador léxico. El valor de una constante numérica es directamente accesible a través del token, puesto que se calcula desde el propio lexema del token, pero el tipo de una variable no es directamente accesible, ya que normalmente la asociación de un tipo a una variable se hace en una sentencia de declaración, que está compuesta por varios tokens agrupados en una o varias producciones de la gramática. Los identificadores son elementos de los lenguajes que necesitan una estructura de datos donde acumular toda la información referente a ellos. Los tipos de identificadores dependen del lenguaje de programación utilizado. Algunos tipos de identificadores pueden ser variables, funciones, procedimientos, clases o tipos definidos por el usuario. Una variable debe de guardar su lexema y su tipo. Una matriz debe guardar el lexema, las dimensiones de la matriz y tipo de elementos. Un procedimiento guarda su lexema y los parámetros formales. Una función guarda los mismos datos que el procedimiento junto con el valor devuelto. Y un tipo definido por el usuario guarda el lexema y definición de tipo. El alcance de un identificador. El ámbito de visibilidad de un identificador se define mediante entornos. Un entorno es una parte del programa fuente delimitada de alguna forma, por ejemplo, el cuerpo de una función o el cuerpo de un bucle. La información del ámbito de visibilidad de un identificador se puede guardar de muchas formas. Una forma podría ser asignando números de entornos, guardándolo como un dato más y sabiendo en todo momento el entorno activo. Otra forma es creando la estructura de la tabla de símbolos a modo de árbol, de forma que la raíz es el entorno principal y sus nodos hijos son los entornos creados a partir de él. Manipulación de la tabla de símbolos. La manipulación de la tabla de símbolos consiste en la creación de entornos, inserción de entradas en dichos entornos y la modificación y eliminación de dichas entradas. La inserción se puede realizar desde el propio analizador léxico, ya que él sabe si un token es un identificador o no, pero solo podría insertar el lexema, puesto que otra información como el tipo asociado solo es conocida por el analizador semántico, y será este quien complete el resto de información. También puede ser el analizador semántico quien se encargue de todas las tareas relacionadas con la tabla de símbolos, incluida la inserción. Las operaciones básicas sobre una tabla de símbolos pueden ser la localización de entradas. Esta operación es una operación básica. Dado un lexema se busca una ocurrencia suya en la estructura de la tabla de símbolos, por ejemplo, tanto el entorno actual como en los padres de él. Esta operación puede devolver acceso a la entrada buscada o un error, debido a que la entrada buscada no está declarada en el ámbito de visibilidad actual. Otra operación básica es la creación de entradas. Cuando se inserta una entrada hay que comprobar los posibles errores de duplicación de lexemas. Estos errores dependen de la característica del lenguaje. Al crear una entrada, se podría crear solo con el lexema o con más datos. Otra operación también es el acceso a los atributos de la entrada. Una vez creada o localizada una entrada, se necesitará acceder a ella tanto para modificar datos, como en una declaración, o como para consultarlos, como se podría hacer en una comprobación de tipos. Clasificación de tabla de símbolos. La tabla de símbolos se puede clasificar en tablas no ordenadas, tablas ordenadas, tablas en árbol binario y tablas de acceso directo. Las tablas no ordenadas. La inserción se realiza en el primer lugar vacío. La longitud de la búsqueda es n más 1 dividido 2. Y la búsqueda es muy lenta cuando el número de elementos es mayor a 20. Tablas ordenadas. Los elementos se ordenan según algún criterio elegido por el programador. Es una búsqueda binaria o logarítmica. La longitud de la búsqueda es 1 más logaritmo de base 2 de n. Esta tabla es mucho mejor que las tablas no ordenadas. La inserción. Se usa una búsqueda binaria para encontrar el elemento j, tal que k de e de j sea menor que k, y este sea menor que k de e de j más 1. Si la tabla es consecutiva, se corre toda la tabla en lugar de e, j más 1.
hasta e de n y se introduce el elemento nuevo en e de j más 1. Si la tabla es ligada, se inserta un elemento nuevo entre e de j y e de j más 1. En las tablas consecutivas, si se va a insertar muchos elementos a la vez, podría convenir ordenarlos al final para evitar tantos traslados. Tablas en árbol binario. Estas tablas usan árboles binarios. Se compara la clave k con la del elemento. Si es mayor se va a la derecha, y si es menor se va a la izquierda. El tiempo de búsqueda depende del orden de inserción de los objetos y solo es calculable si el árbol está equilibrado. Si no, se convierte en una lista ordenada, reordenando. Secuencias aparentemente aleatorias pueden producir el mismo resultado. A la hora de implementar una tabla en árbol binario se utilizan dos punteros, uno hacia la izquierda o uno hacia la derecha. Tablas de acceso directo. A cada clave se le asocia biunívocamente un elemento de la tabla mediante una función L de K biyectiva. En este tipo de tablas existe un problema, ya que si hay muchos identificadores, L no podrá ser biyectiva. Llega un momento en que obtener L de K lleva mucho más tiempo que realizar la búsqueda. Bueno, esa ha sido mi presentación, espero que les haya servido, muchas gracias.